Narrativas Voces presenta Las visiones de una bruja guachichil en 1599, hacia una perspectiva indígena sobre la conquista de San Luis Potosí. Estudio histórico de Ruth Behar. La presente grabación tiene como único fin la difusión cultural de nuestra historia. Primera parte. En tiempos de la conquista española. En tiempos de la conquista española de México, los grupos grandes y esparcidos de cazadores y recolectores denominados los chichimecas ocupaban todo el terreno inmenso, semiárido, casi desértico del altiplano norteño. Al sur de este territorio estaban los asentamientos de los pueblos sedentarios y agricultores de Mesoamérica, otra enorme área cultural, con sus grandes templos, sus jerarquías político-religiosas, su comercio y sus ciudades. En solo 2 años, Cortés había conquistado casi todo el México central, poniendo bajo el mando de la corona española a diversos grupos sedentarios, tales como los tlaxcaltecas, los mexicas y los tarascos. Al morir Cortés en 1547, se finalizó esta primera conquista de México, en la frase acertada de Philip Wayne Powell. Después se emprendió otra conquista, mucho más difícil, costosa y sangrienta, en la medida en que los españoles avanzaban al norte en la eterna búsqueda de riquezas hacia las tierras de los chichimecas. En contraste con sus vecinos sedentarios del sur, los chichimecas resultaron difíciles de conquistar y resistieron el avance de los españoles casi medio siglo, de 1548 a 1590. Su resistencia se vino a llamar la Guerra de los Chichimecas. Con el descubrimiento de minas de plata en Zacatecas en 1546 y la subsiguiente expansión hacia el norte de las rutas de comercio, los españoles establecieron contacto directo con los zacatecos y guachichiles, y posteriormente con otros grupos chichimecas. Para el año de 1550, existían 34 haciendas mineras en Zacatecas que empleaban indígenas de las regiones ya conquistadas del centro de México y esclavos negros. A medida que el movimiento de pobladores, empresarios y trabajadores empezaba a sentirse en el camino real de México a Zacatecas, y mientras se multiplicaban los ranchos agrícolas que proveían a los centros mineros, los guachichiles y zacatecos no se sentaron a mirar ociosamente la colonización activa de sus tierras natales. Formados en pequeños grupos, o bien en grandes ligas que congregaron a varias tribus, pronto empezaron a asaltar las caravanas españolas desde su refugio en el Tunal Grande, a robar caballos, a saquear puestos de provisiones y a matar a muchos de los que viajaban en el camino a Zacatecas. En las décadas siguientes asolaron casas y pueblos, saquearon y quemaron iglesias y martirizaron a los religiosos que venían a convertirlos. Los informes y las crónicas de los españoles hacen hincapié, por supuesto, en el carácter salvaje, bruto y asaltador de los chichimecas. En 1562, el minero zacatecano Pedro de Ahumada escribió que los indios de Zacatecas y San Martín, que habitan en los despoblados, andan desnudos, hechos salvajes. No tienen ley, ni casas, ni contratación, ni labran la tierra ni trabajan más que en la casa, y de ella y de las frutas silvestres y raíces de la tierra se sustentan. Entre estos frutos y raíces se contaban principalmente la tuna y la semilla del mezquite, de la cual se hacía una especie de pan. En otro lugar, Ahumada notó, hablando de los guachichiles de Salinas, que corren toda aquella comarca como alárabes, no deteniéndose más que en un lugar en cuanto acaban la comida de tunas o mezquite que hay en él. Otro observador, Alonso de la Mota, al escribir de los guachichiles de Nuevo León, de igual modo subraya su naturaleza salvaje. La gente de estos países es desnuda y muy pobre, y sumamente bárbara. Todos ellos viven pronos e inclinados a la tierra cual brutos, sin jamás alzar los ojos de ella. Así es su total ocupación, buscar de comer con la flecha, procrear y hacerse la guerra los unos a los otros. Torquemada incluso compara a los guachichiles con venados, o en palabras del capitán Alonso de León,
refiriéndose a los chichimecas del norte de México, Texas y Nuevo México: no haigamos como ellos por los montes. Si se les consideraba bestias, salvajes en su estado natural, al mismo tiempo los chichimecas eran expertos en el arte del tiro con arco, guerreros sin temor y vencedores crueles con la fama de arrancar la cabellera, desmembrar y devorar a muchas de sus víctimas. Los chichimecas, y sobre todo los huachichiles del Tunal Grande, la región central de lo que hoy es el estado de San Luis Potosí, eran muy temidos tanto por los españoles como por los indígenas sedentarios que les acompañaban en la conquista del norte. Los huachichiles, así nombrados por las gorras rojas que llevaban, huachichil significa cabeza colorada en náhuatl, pintaban sus cuerpos con figuras de animales cuando iban a la guerra, y así adornados son tan aterradores que espantan hasta las mulas. Si bien eran aterradores estos guerreros, también resultaron inoportunos para los mineros y rancheros españoles de la región, quienes expresaban cada vez más su irritación en sus peticiones ante las autoridades. En las últimas décadas del siglo XVI, al conocer la riqueza de las minas y la utilidad de la tierra para la cría del ganado, los chichimecas ya no se veían tan solo como salvajes crueles, sino también como obstáculos en el paisaje, casi como árboles que había que cortar para abrir un camino, estorbos a la expansión política y económica de los españoles. Una petición dirigida al virrey de la Nueva España en 1582 por un grupo de ganaderos y pobladores de la frontera chichimeca dio voz suelta a este modo de ver a los chichimecas como una molestia. Un testigo se quejó de que los dichos indios tienen tomada y ocupada mucha tierra, y la mejor de la Nueva España, a donde sabe y tiene noticia que hay muchas minas, y se dejan de beneficiar por el temor de dichos indios. Otro habló de cómo las tierras que los dichos indios salteadores poseen y tienen son muchas y de mucha importancia, así minas como tierras fértiles y estancias de muchas aguas de riego, y de muy buen temple para poblarse pueblos de españoles. La irritación que expresaron estos pobladores provenía, pues, de su percepción de que una nación tan bárbara como la de los chichimecas ocupara una tierra que consideraban la mejor de la Nueva España, tierra que mejor hubiera servido para pueblos de españoles. Fue el atrevimiento de estos indios lo que les horrorizó, su modo de actuar con desvergüenza, según dijo otro testigo. Dados sus deseos de desterrar de una vez a los chichimecas, la mayoría de los pobladores españoles francamente propuso como solución el exterminio. Tal fue la base de la política de guerra a fuego y sangre, que se prosiguió con vigor desde 1560 hasta 1580. El mismo Pedro de Ahumada, el minero zacatecano que calificó a los chichimecas de salvajes, había impuesto las penas más crueles a los indios que apresó en una entrada militar por el año de 1560. Un compañero de guerra declaró luego a un tribunal que, para vengarse de un fraile que le hallaron muy flechado, Ahumada había asaltado a un grupo de indios salteadores, y al ver que llevaban muchos ornamentos que habían robado de las iglesias, los asaltó vivos y les cortó a otros los pies y las manos a más de 300 indios. Otras penas que los españoles comúnmente aplicaban a los chichimecas incluían el ahorcamiento, la hoguera y la decapitación. Los partidarios de la política de guerra a fuego y sangre no dudaban en tener el derecho de esclavizar a los chichimecas apresados. Los soldados, pobremente remunerados por la corona española, en muchas ocasiones hacían entradas en las tierras de chichimecas con la intención expresa de provocar la resistencia de los indígenas y así ganar esclavos indios legalmente. La esclavitud, fuera o no legal, de hecho, era muy extendida desde los primeros contactos con los chichimecas. En 1569 se subastaron al mayor postor 2 esclavas chichimecas, una de 12 y otra de 25 años. Un documento de 1575 hace relación de 19 esclavos chichimecas, hombres y mujeres, de 7 a 40 años de edad, que pertenecían a un solo soldado.
El franciscano Fray Jerónimo de Mendieta observó que a los españoles no se les daba mucho los chichimecas, viendo el poco provecho que podían sacar de ellos, pues poco más poseen que un buen arco con flechas, salvo si a los mismos indios pudieran cazar para venderlos por pactivos, que es el trato que nuestros españoles en esta parte mucho han usado, por donde los chichimecos y las demás naciones indianas siempre se han alterado y remontado. Otro cronista, Gonzalo de las Casas, el cual escribió sobre los chichimecas para justificar la guerra española en contra de ellos, no pudo menos que notar los casos de traición española, como eran las emboscadas y las promesas de paz que terminaron con apresar los españoles a los indígenas y esclavizarlos. Philip Wayne Powell ha llamado el encuentro entre español y chichimeca una cruel confrontación del salvajismo y la civilización. Pero, al leer la gruesa documentación que el mismo Powell nos da sobre este encuentro, uno se tiene que preguntar, ¿quiénes en realidad eran los salvajes? Las percepciones españolas de los chichimecas como gente bruta y salvaje eran en parte una reacción a un encuentro con un pueblo totalmente distinto. Un pueblo que vivía de la caza y la recolección de plantas en vez de la agricultura y la cría de animales. Un pueblo cuya independencia y movilidad constituyeron una amenaza peligrosa para la sociedad colonizadora. Pero tales percepciones también fueron estructuradas por lo que Renato Rosaldo ha llamado una retórica de dominio. Mediante inversiones simbólicas y generalizaciones de ciertos actos violentos, las descripciones españolas de los chichimecas, al igual que las descripciones posteriores de los Ilongot de las Islas Filipinas, lograron representar al otro como bandidos naturales e indios salvajes, y de este modo hacer legítima la introducción de la ley, la religión y la civilización españolas. Se valían, asimismo, de tales inversiones los explotadores del caucho en la selva Putumayo de Colombia a principios de este siglo, los que cultivaron la imagen del indio salvaje para legitimar su propia explotación económica, cruel y casi canibalista de los indígenas. Igual en Norteamérica, los ingleses elaboraron la idea de que el indio, tal cual un espejo torcido, reflejaba lo que el inglés civilizado no era ni debía ser, idea que justificó en parte la destrucción de la vida indígena al mismo tiempo que le fue convirtiendo en mitología. Con los chichimecas, el espejo mira solamente en una dirección. A diferencia de los pueblos sedentarios que nos dejaron varios tipos de textos, desde templos hasta códices que nos hablan de la profundidad de sus culturas, los chichimecas dejaron poco más que puntas de flechas para hablar de la suya. Esta es, por supuesto, una simplificación. Como es sabido, hubo varias invasiones de grupos chichimecas en las montañas centrales de México durante los siglos anteriores a la conquista. Por otra parte, hay indicaciones de que la agricultura se había extendido muy al norte durante los años del dominio tolteca. Pero a pesar de las influencias mutuas y de las interacciones complejas entre las culturas nómadas y sedentarias, el etnohistoriador se queda con el problema de reconstruir el pensamiento y la cultura de los pueblos de cazadores y recolectores que los españoles encontraron en su avance hacia el norte. Esta es una empresa difícil, casi imposible. La poca documentación que existe sobre los chichimecas se produjo por observadores españoles, y aunque se puede extraer material de valor enológico de sus crónicas e informes, estos no dan una perspectiva indígena sobre la cosmología y el modo de vida del pueblo, tal como un antropólogo intenta proporcionarla. Las relaciones que tratan de los chichimecas son, en su mayor parte, crónicas de guerra escritas con el fin de justificar la agresión española. Por lo tanto, ellas hacen hincapié en la barbarie de los naturales, pero callan acerca de sus creencias religiosas. A lo más, tenemos la afirmación de que los chichimecas no tenían ídolos, y por ende no tenían dioses ni religión alguna. En ese sentido, hasta los aztecas eran más comprensibles. Antonio de Ciudad Real escribió acerca de los chichimecas en 1588 que,
No tienen ídolos ni adoración ninguna que hasta ahora se les haya conocido, sino que en esto, como en otras muchas cosas, difieren poco de los animales brutos. Por último, estas crónicas no nos dan ninguna impresión de cómo experimentaron y comprendieron la conquista los chichimecas. El caso documental que describiré y analizaré en estas páginas solo podrá llenar esta laguna en parte, pero resulta interesante por la visión político-religiosa de revivificación y del reto chamanístico a la conquista que nos da su protagonista, una vieja guachichil, y por la cual ella, al fin, muere. Aunque es un solo caso de hecho, un solo documento, sugiero que mediante un análisis interpretativo podemos llegar a entender una de las realidades más profundas de la pacificación de los chichimecas, realidades que hasta el momento han quedado oscuras. Audiolibros, narrativas, voces. La presente grabación tiene como único fin la difusión cultural de nuestra historia. Segunda parte. Antecedentes sociohistóricos del texto. El texto que constituirá nuestro punto de partida es una causa criminal que se resolvió en un solo día, el 19 de julio de 1599. Corre como un relámpago desde el primer informe del crimen a las informaciones de los 6 testigos y la confesión de la acusada, hasta la apelación infructuosa de su abogado, y al fin la ahorcadura de la bruja. Los sucesos del caso suceden en la comunidad de Tlaxcala, hoy uno de los tradicionales 7 barrios de San Luis Potosí, situada en lo que años antes había sido el corazón del territorio huachichil del Tunal Grande. Para entender mejor el caso, consideremos los antecedentes sociohistóricos de los sucesos de aquel día singular de 1599. Tras 4 decenios de guerra inútil contra los guerreros chichimecas, los oficiales españoles convencieron a la corona de que era tiempo de cambiar de estrategias. En vez de prolongar la interminable guerra a fuego y sangre, pacificarían a los chichimecas por medio de regalos. Desde el año de 1589 empezaron a regalar maíz, carne, ropa y mantas a los chichimecas. Esto fue un mecanismo de subordinación que al fin logró establecer la paz con un pueblo antes independiente. A los chichimecas, un pueblo que antes de la conquista no tenía necesidades de ropa ni de productos agrícolas, los ligaron a la economía política mundial del fin del siglo XVI por medio de las dádivas de los conquistadores. La desnudez de los chichimecas que tanto les llamaba la atención a los españoles, pues según las crónicas, andan desnudos impuris naturalibus. Las mujeres traen fajados unos cueros de venado, lo demás desnudo. Entre sí, no tienen vergüenza de verse desnudos, y ansí no admiten ropa. Cuando tratan con nosotros la muestran, y buscan con qué cubrir sus vergüenzas, aunque sean unos trapos o hierbas. El chichimeca pronto se cubrió con paños de Castilla, telas de China, hilados de China y de Sevilla, camisas de paño chino y de Holanda parda, camisas de cuello y puños de muselina fina india, botas de cordobán y piel de oveja, medias de lana blanca, trajes completos para hombre de Londres, cuellos de ruán. El hecho de que los chichimecas ya querían cubrir su desnudez cuando estaban en presencia de los españoles, aún antes de comprada la paz, nos indica lo rápido y profundo de los cambios sufridos por su sociedad una vez que se pusieron en contacto con la sociedad colonial. Con la comida y el modo de obtenerla sucedió igual. Los robos y asaltos de carreteras simuladas que hicieron notorios a los chichimecas eran, se puede decir, otra forma más conveniente de cazar. Por ejemplo, los chichimecas llamaron a las vacas de los españoles venados grandes. Su afición a la carne de res, mencionada por varios cronistas, se desarrolló rápidamente con el crecimiento de los poblados españoles alrededor de las minas zacatecanas de plata. Al comprarse al fin la paz, los cambios irreparables de la sociedad chichimeca que venían gestándose desde el primer contacto
se solidificaron. Desaparecieron las artes de la caza y de la recolección, reemplazadas por los regalos seductores y gratis de maíz, carne y ropa que proporcionaba la corona española. Una vez obtenida la paz, quedaba a los colonizadores españoles convertir a este pueblo guerrero y de cazadores-recolectores en uno de agricultores pacíficos y sedentarios. Precisaba no tan solo convertir a los chichimecas al catolicismo, sino cambiar todo su medio de vida para ponerlos bajo el mando del Estado. Se formó el plan, que pronto se adoptó, de organizar bajo los auspicios de los españoles la migración formal de 400 familias de tlaxcaltecas a la frontera chichimeca para ayudar en la consolidación de la paz. ¿Qué mejor modo de domar a los indios bravos que el asentamiento entre ellos de indígenas cristianos y civilizados que les sirvieran de ejemplo? Un documento de la época habla de lo mucho que se servirá Dios nuestro Señor y de la utilidad y bien general que se causaba a todo el reino de la Nueva España de mandar a los tlaxcaltecas a ayudar y encaminar a dichos indios chichimecos y quietarlos, haciendo para enseñarlos sementeras, casas y lo demás necesario. En 1591, los tlaxcaltecas, atraídos por los privilegios que los españoles les prometieron, llegaron a Tunal Grande, donde poblaron San Miguel, Mexquitic, Charcas, Venado, Agua Hedionda y otras comunidades, y en 1592 formaron lo que llegaría a ser el barrio indio de Tlaxcala, de la ciudad de San Luis. Estos tlaxcaltecas no fueron los primeros agricultores que llegaron del centro de México para establecerse entre los chichimecas. Durante los largos años de guerra con los chichimecas se habían ido al norte grupos de cholultecas, mexicas, tarascos y otomíes que escaparon de la desorganización, el desorden y la mortandad que la conquista trajo consigo, para trabajar en las minas y el comercio, participar en la guerra y cultivar tierras nuevas. De modo que, en la ciudad de San Luis, el barrio de Santiago se fundó en su mayoría por los tarascos. Los españoles tenían la esperanza de que los tlaxcaltecas, además de dar ejemplo a los chichimecas nómadas con su vida sedentaria, se casarían con ellos. Este mestizaje, pensaban, pondría fin a las cualidades guerreras de su raza y les haría pacíficos y tratables. Un documento de 1636 nos da un resumen de la política que los tlaxcaltecas, una vez mezclados con los dichos guachichiles, emparentasen y casasen los unos con los otros, para que éstos mejor se domesticasen e instruyesen en la vida política y cristiana. De hecho, hubo poco mestizaje. Los tlaxcaltecas ya tenían sus propias divisiones y se mantenían separados entre ellos según la organización de sus barrios originales. En todo caso, parece poco probable que se hubieran mezclado con un pueblo tradicionalmente despreciado por ser gente bárbara. Los chichimecas, por su parte, mantenían, según parece, un sentido bastante fuerte de su identidad cultural para seguir sin mezclarse, o, lo que es todavía más probable, muchos de ellos se retiraron a los despoblados al norte o a los cerros inaccesibles al este. Al igual que los pames, el último grupo de chichimecas sobreviviente en San Luis Potosí. Algunos de los chichimecas, desde luego, se quedaron y se pusieron a trabajar en las minas y haciendas españolas, y se convirtieron al catolicismo. El sistema de misiones que elaboraron los franciscanos y los jesuitas estaba tan ligado al proceso de paz por compra que las primeras distribuciones de regalos a los chichimecas se hicieron con los religiosos presentes, para que les cobrasen amor de esta manera. Según una crónica de los años de 1602 a 1605, se van muriendo los viejos que eran gente de guerra, y los que ahora nacen se crían en doctrina y trato manso y cristiano. Pero parece que muchos más huyeron o se murieron. Para 1650, los guachichiles prácticamente habían desaparecido como pueblo en toda la jurisdicción de San Luis, lo cual se componía de gran número de pueblos y comunidades alrededor de la ciudad. Un empadronador notó: ninguno de estos indios es chichimeco, porque oí
Es rarísimo el que se haya, ni conserve esta nación en estas poblaciones, sino que de otras provincias de esta Nueva España, que habiendo venido a trabajar a las minas han quedado con sus familias en estos pueblos, y los más son otomíes y otros mexicanos de Michoacán y Huasteca. En Mexquitic, situado dentro de lo que una vez era el centro y corazón de la Huachichila, hubo 98 huachichiles frente a 312 tlaxcaltecas en 1622. 14 años más tarde, en 1636, quedaban 41 huachichiles y 291 tlaxcaltecas. Para 1674 había 105 familias de tlaxcaltecas y tan solo 2 indias viejas de la nación huachichil. Al terminar el siglo no quedaba ni un solo huachichil en Mexquitic. El hecho de que los huachichiles estuvieran llamados a desaparecer del área de San Luis da un valor especial al documento que vamos a analizar a continuación. Es quizá el único documento que ha quedado de la época, después de la paz chichimeca, que nos da una idea de los conflictos y las tensiones que surgieron en la primera etapa de la colonización. En este documento oímos el último grito de resistencia de una vieja huachichila, un grito que se apagó tan pronto fue pronunciado. Audiolibros, narrativas, voces. La presente grabación tiene como único fin la difusión cultural de nuestra historia. Tercera parte. La acusación de hechicería. El documento tiene una estructura bien delineada. Empieza con la cabeza de proceso, o introducción a la causa. Siguen los testimonios de 6 testigos, la confesión de la acusada, la ratificación de sus testimonios por los testigos, la defensa proferida por el abogado de la supuesta bruja, el fallo, la apelación del abogado y la muerte de la bruja por ahorcamiento. De la cabeza de proceso sabemos que el día anterior al proceso, un domingo, una vieja huachichil que vivía en el barrio de Tlaxcala entró en las iglesias de los tlaxcaltecas y de los tarascos, y quebró las cruces y quitó todas las imágenes que en ellas había, alborotando a todos los indios. Varios indios, no se indica cuáles, van a avisar al Justicia Mayor, capitán Gabriel Ortiz de Fuenmayor, de los sucesos. La importancia política de la agresión de esta anciana le parece obvia de inmediato a Fuenmayor, mientras que los indios que le dan las noticias se preocupan más por sus poderes como hechicera. El documento nos dice que la vieja huachichila, con grandes fuerzas de hechizos, trae a muchos de los indios de la dicha nación, así de los chichimecos como de los que están poblando en el dicho pueblo de Tlaxcala, y amenazados de la dicha india, que insistiéndolos a que se alcen y le sigan a sus idolatrías, y que si no se alzan los había de destruir porque tenía mano para ello, y que le ayudasen a ir al pueblo de San Luis, a donde están los españoles rancheados, y matarles a todos, y que si no iban, que los había a ellos de matar. Como último detalle, se menciona la muerte de un tarasco. La cabeza del proceso se equivoca en decir que fue un tlaxcalteca, del cual se rumora, como luego nos informa el documento, que murió por la hechicería de la anciana. Los testigos son citados el mismo día en que Fuenmayor recibe las noticias, y cada uno de ellos, mientras recuenta básicamente la misma historia, añade otros detalles. Entre los testigos se cuenta un tarasco. Los otros 5 son todos huachichiles, todos menos uno son cristianos. La acusada permanece sin nombre en todo el texto, porque no es cristiana ni ha sido bautizada. El primer testigo es Mateo, un huachichil que vive en el barrio de Tlaxcala. Afirma que conoce a la anciana, aunque no por su nombre, pues no es cristiana. Y al hombre llamado Andrés, que dicen es su marido y cristiano, quien lo acompañó en su misión. Ellos también viven en Tlaxcala. Mateo vio a la anciana quitar las cruces e imágenes de la iglesia de los tlaxcaltecas y después de la iglesia de los tarascos, y alborotó toda la gente huachichila y los indios tarascos y tlaxcaltecos que están en este pueblo.
Luego la mujer iba diciendo en lengua a voces que ahora que se habían de morir muchas personas, y que, aunque la vieran muerta, no creyeran que estaba muerta, porque ella no había de morir, sino antes habían de morir muchos de los dichos indios y cristianos. La muerte y la resurrección, como veremos repetidas veces, son dos de los temas más importantes en el discurso de la anciana. El mismo testigo añade que él sabe que la mujer anda con hechizos, y que el mismo día que ella quitó las cruces y las imágenes de las iglesias, ya había matado a un indio tarasco llamado Agustín, porque con un palillo le besó la oreja. Él también oyó que el día anterior, el domingo, la mujer había dicho que nadie fuera a misa, y que nadie fue. Después, ella hizo un llamamiento a los chichimecas de Agua del Venado, Charcas, Bocas y San Miguel Mexquitic para que vinieran a Tlaxcala, y más de 150 de ellos respondieron a su llamada. La anciana habló a los chichimecas reunidos alrededor de ella y les dijo que ellos llamaran a sus hijos, y que no había de quedar ningún español vivo, porque todos se habían de matar porque los habían de matar los indios, y se habían de alzar y abrir la tierra con sus hechizos de la dicha india que había de hacer. El segundo testigo, un tarasco llamado Juan, resulta que también conocía a la anciana y a su compañero Andrés. En su versión de la historia, subraya el contacto de la anciana con el tarasco Agustín, que se murió más tarde el mismo día. Luego de quitar las cruces y las imágenes de la iglesia tarasca y llevárselas afuera, la mujer, hablando en su lengua a altas voces que este testigo no entendía las que decía, empezó a hablar con el tarasco, diciéndole que, si se quería ir a la laguna es probablemente un lugar al sur del Río Verde, tierra de Pames, que todavía quedaba fuera del avance español en esta época. Agustín le dijo que no entendía, y la mujer le dijo que le entendiera, y le echó mano de una oreja, y luego el dicho indio se fue a su casa y se sintió malo, y asimismo echó espuma por la boca y la nariz, y a medianoche murió del dicho tocamiento. Juan informa que los chichimecas habían declarado públicamente que la mujer era una hechicera y que usó sus hechizos para matar a Agustín y a otro indio, aunque nadie se había atrevido a declarar este otro homicidio. También declara que ella había llamado a los indios de su nación que viven en San Miguel, Agua del Venado y Charcas, para que fuesen a Tlaxcala, y que les dijo que se fuesen a la laguna a vivir, porque si no iban se había de abrir la tierra y los había de matar a todos ellos, diciendo a grandes voces, y que los persuadía con sus hechizos a ello. Del tercer testigo, Huachichil, llamado Juan, aprendemos más sobre los hechizos de la anciana, que dicen los indios naturales que la dicha india es hechicera, y que se vuelve coyota y otras cosas abominables. Habiendo visto cómo el tarasco murió, echando sangre y espumas por la boca y nariz, este testigo declara que acaba de entender que es verdad lo que dicen los dichos indios de la dicha india. Es el mismo testigo el que va a San Miguel Mexquitic para avisar a Pedro de Torres, el cacique y capitán de los chichimecas que allí residían, que la anciana quiere ver. Al regresar, los dos encuentran grupos de chichimecas de otros asentamientos que ya respondieron a la llamada de la mujer. El cuarto testigo, Gaspar, un huachichil no cristiano, da más información acerca de la hechicería de animales de la anciana. Afirma que hace muchos años que conoce a la mujer, y que en una ocasión la oyó decir que había convertido a un indio en venado, y a su compañero Andrés en coyote, y que después había oído decir que todos los indios que habían aquí muerto los había llevado a la laguna, y que allí hizo de ellos un pueblo de indios. Anunció ella que estaba esperando que llegara Pedro de Torres para que se fuera con ella a San Luis, pueblo de españoles en aquella época, y que llegado que fuese a hacer a los viejos indios volver en mozos, y resucitar los muertos, y sanar los enfermos, y que haciendo todo esto serían inmortales, y que no serían viejos en su vida.
El testigo también se acordó de la amenaza de la anciana, que, si los chichimecas no la ayudaban a matar a todos los españoles, que ella haría que se abriese la tierra y los tragase a todos. Andrés, el compañero de la anciana, es el quinto testigo. Afirma que hacía 3 años que conocía a la mujer. Declara además que ella no es cristiana y que ellos son amigos y no esposos. Al ser interrogado acerca de cuánto tiempo hacía que la mujer usaba de hechizos, responde que hacía 10 días, misma cifra que dio el testigo anterior. Le preguntaron si era verdad que la anciana le había convertido en coyote. Andrés dice que con un hechizo que le hizo, pareció declarante ser coyote, y se vio la cola de coyote. Del mismo modo, la mujer cambió a un hijo suyo en venado, y después los convirtió a los dos otra vez en hombres. Confirma que ella llamó a Pedro de Torres y a otros indios para ir con ella a San Luis, y que resucitaría a los indios muertos y los viejos en mozos, y que si no querían ir, que haría a la tierra que se abriese y los tragase a todos ellos. El último testigo es Pedro de Torres, el capitán de los chichimecas en San Miguel Mexquitic. Sostiene que conoce a Andrés, pero no a la acusada, aunque ha oído de otros indios que es una hechicera. Relata cómo un mensajero le avisó que una india anciana le quería ver en Tlaxcala, y cómo al llegar, muchas personas le dijeron que ella había quitado las cruces e imágenes de las iglesias y matado a un tarasco. La anciana, tan pronto llegó Pedro de Torres, le preguntó que cómo había tardado tanto, que ahora lo vería y que moriría. Él le respondió que si Dios era servido de que muriera, que fuera muy enhorabuena, y que no le había de matar la dicha india. Al oír estas palabras, la mujer cayó y empezó a dar de golpes y palmadas en el suelo con las manos. Aquí Pedro de Torres expone la razón fundamental para sacrificar a la anciana. Este testigo y los demás indios chichimecos y tlaxcaltecos estaban quietos, pacíficos y sosegados, y por la causa de dicha india se han alborotado e inquietado. Audiolibros, narrativas, voces. La presente grabación tiene como único fin la difusión cultural de nuestra historia. Las visiones de la bruja. Tras las informaciones de los 6 testigos, la acusada es llamada a dar su testimonio. Nos dice que ha vivido en Tlaxcala desde hace unos 10 años, es decir, desde el establecimiento de la paz con los chichimecas, y que durante los últimos 3 años ha estado fuera del pueblo, en otras partes, al este de San Luis, donde ha hecho a la tierra abrir con sus hechicerías. Sus interrogadores calculan que tendrá algo más de 60 años. Cuando le preguntan si hace mucho tiempo que trata en hechicerías, solamente dice que no. Pero al preguntarle si ella cambió a Andrés en coyote y a su hijo en chivato, ella da una descripción detallada de una visión que tuvo estando borracha. En aquel día vio venir hacia ella 2 figuras a manera de venados, y que le dijeron que no se desviase, y que a ella la buscaban, y que no querían aparecerse a otros sino a esta confesante, porque estaba mala, y que la querían ver, y esta confesante dijo que era muy vieja en la ocasión que vio las figuras, y que ahora está moza y sana, y que se le han quitado unas cataratas que tenía, y luego dichas 2 figuras se metieron en una cueva juntamente con esta confesante. Y luego le dieron un caballo, el cual tiene en el dicho pueblo de Tlaxcala, y que una de las 2 figuras, que era un venado, iba encima de otro caballo, y el otro venado llevaba el caballo de diestro, y que esta confesante en aquella ocasión estaba tullida, y luego que vio a las dichas 2 figuras está buena. Del mismo modo, cuando le preguntan si es verdad que ella entró en las iglesias de los tlaxcaltecas y los tarascos a quitar las cruces e imágenes, ella repite otra visión. Recuerda cómo, al entrar en la iglesia de los tlaxcaltecas, vio a una mujer suya, difunta y enterrada allí, levantarse de la tumba.
Corrió tras su hija y se le metió debajo del altar de la dicha iglesia, y como no la pudo coger, tomó las imágenes y cruces y lo echó todo por el suelo. Y se salió luego esta confesante, y se fue luego a la iglesia de los Tarascos e hizo lo propio, porque estaba airada y enojada, por no haber podido coger a la hija, se vengó en las iglesias. Niega haber matado al Tarasco, y refiere que las dos figuras de venado le habían llamado la atención al hombre que se moría, y añade que el día anterior él había venido a verla y a decirle que estaba enfermo, y ella le respondió que cuando estaba mala era de esa manera. La Huachichila sí afirma que ha poblado junto a su casa a los muertos de Tlaxcala, habiéndole resucitado. Vuelve a insistir a sus interrogantes que no es una hechicera, y añade que ha mandado el corazón del Tarasco muerto a donde están los resucitados. Las declaraciones de la mujer les parecieron tan extrañas a sus interrogantes que le preguntan si es loca o borracha o sorda. Ella responde que no, que ni es lo uno ni lo otro, ni bebe peyote ni lo ha tomado en su vida. Los chichimecas tenían la reputación de usar este alucinógeno. Audiolibros, narrativas, voces. La presente grabación tiene como único fin la difusión cultural de nuestra historia. Quinta parte. Las interpretaciones españolas de la causa. El abogado de la chichimeca acusada es un tal Juan López Paniagua. El argumento que presenta en su defensa consiste en un intento de comprobar que la anciana es solamente una borracha inofensiva y que los españoles no la deben tomar en serio. Afirma en primer lugar que ella no pudo haber matado al Tarasco de ninguna manera, pues ni hubo ocasión ni tuvo armas ningunas para poder hacerlo. Insiste, al contrario, que ella se debe de poner en libertad por ser loca y faltarle juicio. Cuando cometió las acciones de que ahora está acusada, estaba borracha y con la embriaguez, y furiosa que del vino tenía, dice se le aparecían visiones, y estando con la embriaguez acertó a entrar en las iglesias, y sin saber lo que hacía derribó las imágenes por aquella visión que dice que vio. Fue entonces su falta de juicio a causa de la embriaguez lo que la llevó a hacer todo lo que hizo, siendo esta embriaguez cosa entre ellos ordinaria y usada. Por lo tanto, Paniagua pide que se dé libertad a la acusada, o al menos que a él se le den 3 días para verificar las acusaciones con más profundidad. Pero Fuenmayor, quien había luchado contra los chichimecas años antes y participó en el largo proceso de establecer la paz, no estaba para ofrecer clemencias a la Huachichila. Negó el pedimento de Paniagua de una extensión de 3 días. Para Fuenmayor, como el alcalde mayor de las recientemente pacificadas fronteras chichimecas, era claro que, al poner a la anciana en libertad, resultaría en grandísimo daño y de servicio a Dios nuestro Señor y a su Majestad. Porque la dicha india, con la averiguación que contra ella ha, de que es hechicera, trae alborotada a toda la gente huachichila y de su nación, y ha convocado como del proceso resulta a mucha gente de ella, y los ha hecho venir de diferentes partes al dicho pueblo de Tlaxcala, porque ausentándose la dicha india de la cárcel que la tienen y yéndose, se alborotaría toda la gente que está de paz. Advirtiendo que esta mujer constituía una grave amenaza, Fuenmayor pronto formuló la sentencia: que de la cárcel y prisión en que está, sea sacada de cabellera en una bestia de enjalma, y con voz de trompeta y pregonero que manifieste su delito, sea llevada a la horca que está en el camino entre el pueblo de San Luis y el de Tlaxcala, y en ella, altos los pies del suelo con un cordel a la garganta, muera naturalmente ahorcada. Y así se vio a la anciana Huachichila colgarse unas horas de la horca antes de exhalar su último suspiro. Audiolibros, narrativas, voces. La presente grabación tiene como único fin la difusión cultural de nuestra historia. Sexta parte. Hacia una interpretación cultural. Para interpretar esta causa, consideremos ciertas características históricas, culturales y simbólicas. El texto tiene algunas semejanzas con los procesos de idolatría que se vieron en el México central hacia la década de 1530,
ante el primer tribunal de la Inquisición, encabezado por Zumárraga, primer obispo de México. Aquellas causas tenían que ver con varios caciques o nobles indígenas que fueron procesados por delitos de hechicería, idolatría, poligamia y conspiraciones sediciosas contra el Estado y contra el Evangelio. A los culpados se les castigaba de varios modos. En 1537, los hacedores de lluvia y hechiceros Mixcoatl y Papalatl, los cuales habían predicado en contra de los frailes, fueron condenados a andar en burro mientras se les flagelaba, a cortarse el pelo y a abjurar sus pecados en cuantos pueblos y villas habían hecho sus proclamaciones en contra del cristianismo. El visionario, profeta e incitador de rebeliones, don Martín Ucelo Ocelotl, fue condenado en el mismo año a cadena perpetua en España. Don Carlos Chichimecatecutli, un cacique de Texcoco educado en el Colegio Franciscano de la Santa Cruz de Tlatelolco, fue procesado en 1539 por los delitos de idolatría, incesto, apostasía y declaraciones sediciosas contra la Iglesia y el Estado. Murió en la hoguera. Estas y muchas otras causas parecidas indicaron que la Iglesia no había logrado convertir a fondo a los indígenas a la cristiandad, y en una manera reflexiva convencieron a muchos de los dirigentes de la Iglesia, por un tiempo, por aprender el camino verdadero a sus ánimas. Por supuesto, en los años posteriores a la conquista, muchos de los vencidos todavía vivían en la esperanza de poder resistir al yugo político-religioso de los españoles. Los métodos de disciplina del primer periodo de la evangelización fueron pronto condenados por demasiado rigurosos y excesivos para personas tan nuevas a la fe, y en 1570, al quedar restablecida la Inquisición, fue prohibido procesar causas en contra de indios, mas las esperanzas de resistencia fueron anuladas gradualmente. El proceso de 1599 en contra de la anciana Chichimeca forma parte del mismo cuerpo de textos, aunque, por ser tan tardío y suceder en un lugar alejado de las primeras causas de idolatría, no fue visto por la Inquisición, sino por el juzgado criminal secular. En el proceso, lo mismo que en sus antecedentes en el centro de México, la acusada es una criminal a la vez política y religiosa, lo que no es de sorprender, dada la inextricabilidad de la religión y la política en la primera época de la colonia. Al igual que en las causas del centro de México, la vieja Guachichila expresó una resistencia política en términos religiosos, pero sí tenía poder político real, porque su llamada a la resistencia fue tomada en serio tanto por los guachichiles que respondían a ella, como por el capitán español Fuenmayor, que la sentenció. Las causas del centro de México acontecieron poco después de la conquista de aquel territorio, y del mismo modo el proceso chichimeca ocurre poco después de la conquista de la frontera septentrional. Por medio de estas causas se vislumbran los esfuerzos truncados del renacimiento social y religioso indígena. Las visiones de los vencidos para poner fin al mando del conquistador, y para crear una nueva síntesis de las creencias del pasado indígena y del presente colonial. El abogado defensor de la Chichimeca descartaba las visiones por considerarlas delirios de embriaguez de una mujer loca. En ese sentido, Paniagua sencillamente repetía las típicas actitudes hispánicas hacia el alcoholismo de los indios, que era un vicio bárbaro de un pueblo bárbaro. Pero un estudio más detallado de las visiones nos aclara su estructura simbólica y su significado cultural. Las dos visiones principales que recuenta la anciana tienen que ver con el tema de la muerte y la resurrección, el tema principal, de hecho, de todo el discurso, y tanto ella lo presenta como los testigos lo repiten. En su primera visión, ella ve dos figuras en formas de venado que se acercan a ella. Atribuyen a los venados el haberle hecho a ella, una mujer vieja y enferma, joven otra vez y llena de salud. Es significante que uno de los venados está a caballo y el otro tiene la rienda del suyo. A la mujer misma un venado le da un caballo. La imagen del venado a caballo sugiere varias interpretaciones. Los venados fueron cazados por los chichimecas y, como lo observa una fuente,
Las cabezas de venado fueron utilizadas en ciertos rituales. Los caballos fueron introducidos en México por los españoles y, durante el primer periodo de la colonización, solamente a los españoles se les permitía montarlos. Eran, por consiguiente, un símbolo de poder y del privilegio de estar en el dominio supremo. Al amalgamar los dos animales en una sola imagen, la anciana hizo una declaración potente cuyo significado fue, sin embargo, insondable para sus interrogadores de mente racional. Desde un punto de vista, los venados montados a caballo representaban una inversión de todo lo que los chichimecas siempre conocieron. Los venados, los cazados, ahora eran los cazadores, mientras que los chichimecas, otrora cazadores, ahora eran los cazados. Entre los tarahumaras, en la actualidad, la inversión de las posiciones del cazador y de la presa significan la venida del fin del mundo. Este parece ser uno de los significados de la visión de la Huachichila. A otro nivel, los venados, a los que se atribuye la nueva salud y juventud de la anciana, son también símbolos de su propia subyugación y la de su pueblo. Andan a caballo como los españoles. Pero quizás más claramente se puede interpretar esta imagen como una parte importante de la visión utópica de la anciana. Precisamente como los venados, posibles nahuales de los chichimecas montan a caballo, un día los mismos chichimecas andarán a caballo y estarán en el mando. Los venados, en la visión, quizás representen los mismos chichimecas y la posibilidad de su redención de la muerte, de las enfermedades y de la subyugación eterna al mando de los españoles. A la anciana le dan un caballo para empezar esta cruzada. La segunda visión de la chichimeca se trata de sus hechos en las iglesias de los tlaxcaltecas y los tarascos. Ella habla de haber visto resucitar a su finada hija enterrada en la iglesia tlaxcalteca, y de haber quitado las imágenes y cruces por la ira que le causó el no haber podido alcanzarla. Declara que se vengó en las iglesias, una acción que tenía su lógica. Si el cristianismo da promesas de una vida después de la muerte, ¿por qué huye de ella su hija, si estaba sepultada en la iglesia, lo que indica que era cristiana y bautizada? A diferencia de la madre, la hija debe de haber aceptado la conversión, y por ende el poder del mundo cristiano. Su cuerpo y su espíritu habían entrado en el redil de la iglesia, del cual la anciana Huachichila no la pudo librar. El bajar y quebrar los símbolos centrales de las iglesias de los tlaxcaltecas y los tarascos parece que fue un modo de expresar el sentido de haber perdido a su hija en el cristianismo. ¿Cómo reintegrar a su hija en el nuevo mundo indígena de sus visiones, si no fuera por medio de la destrucción de las cruces y las imágenes que le habían robado el cuerpo y el espíritu? Mas los hechos violentos de la anciana en las iglesias no eran solamente reacciones a la visión de su hija que huía para buscar refugio debajo del altar cristiano. También había advertido que nadie fuera a misa el día de domingo, y según un testigo, de hecho, nadie fue el día antes del proceso. Está claro que esta anciana visionaria pensaba en una rebelión de mucho alcance en volver a los indígenas en contra de las estructuras de la autoridad de la Iglesia y del Estado al mismo tiempo. La visión de la hija que resucita de entre los muertos forma parte de la visión utópica de la chichimeca, una visión de muerte para los españoles y de vida nueva para los indios, una visión de un nuevo comienzo para los vencidos. Este mundo nuevo se ha de poblar solamente con los indígenas, pero incluye a todas las clases de indios que aparecen en la causa: tlaxcaltecas, tarascos y otros indígenas cristianizados del centro de México, huachichiles cristianizados, huachichiles no bautizados. Habla de haber poblado a los indios muertos tanto a los tlaxcaltecas y tarascos como a los huachichiles cerca de su casa, donde ella los había resucitado. Hasta el corazón del tarasco, de quien la culpan por haberle matado con su hechicería, lo ha llevado al pueblo que ha formado de todos los indios muertos. Es de notar que ella construye su nuevo mundo en la laguna, nombre que encierra el significado cristiano del agua que la vincula con el Renacimiento, lo que hace reforzar la imagen de vida nueva para los indígenas que resucitarán en su mundo visionario. Al
Al mismo tiempo, parece indicar la influencia cristiana sobre su cosmología. También es de notar que al hablar de la laguna, ella emplea el término de pueblo. Los asentamientos indígenas se compusieron de casas y comunidades dispersas. Los pueblos, núcleos de población concentrados, los introdujeron los españoles en el territorio huachichil. La visión de un nuevo mundo y panindígena contrastaba totalmente con el mundo social de San Luis en 1599, en donde los huachichiles, los tlaxcaltecas y los tarascos mantenían identidades independientes y hasta iglesias independientes. El hecho de que ella pudiera imaginar un mundo de indígenas de orígenes y condiciones diversos parece ser resultado de su fuerte deseo de ver eliminado al español. Quizás también se dio cuenta de que todos los indios juntos eran los de abajo, en el orden social de la colonia, y que tenían que luchar juntos para crear un nuevo orden. Los testigos que relatan las profecías y las llamadas a la acción de la anciana añaden otros detalles a la visión de muerte y resurrección que ella ha formado a partir de una combinación de elementos, tanto cristianos y tradicionales de resistencia chichimeca. Hablan de la súplica que hace la anciana a los huachichiles para que le ayuden a ir a San Luis a matar a los españoles, para que se resuciten los indios muertos y los viejos se vuelvan jóvenes inmortales. Su visión era empezar de nuevo un futuro sin españoles, en el cual los indios se ganarían la inmortalidad que prometía la doctrina cristiana. Era más que una súplica, era una orden, respaldada por su amenaza de hacer que la tierra se abriera con su hechicería y los tragara a todos si no le hacían caso. Llamó a todos los huachichiles, cristianos o no, a ayudarla en su rebelión en contra de los españoles. Por el medio sencillo de dar muerte a todos los conquistadores, se daría vida eterna a sí mismos. En el caso de los tlaxcaltecas y tarascos, parece que ellos también tenían que morir. Ella había dicho al primer testigo que ahora se habían de morir muchas personas, y aunque la vieran muerta, que no creyeran que estaba muerta, porque ella no había de morir, sino antes habían de morir muchos de los indios y cristianos. Pero, a diferencia de los españoles, resucitarían en el nuevo mundo indígena. En este esquema de 3 gradas, eliminación total para los españoles, renacimiento a través de la muerte para los tarascos y tlaxcaltecas, e inmortalidad inmediata para los huachichiles que se rebelaran en contra de los conquistadores, podemos ver un fiel reflejo de la estructura social de San Luis a fines del siglo XVI. A los dos extremos, los españoles y los huachichiles, y en el papel de intermediarios, los indígenas inmigrantes del centro de México. Les tocó a los huachichiles deshacer esta estructura mediante la rebelión, si no, estaban destinados a desaparecer. Los testigos concordaron en que todas sabían que la mujer era una hechicera. Parecen, por lo general, haber temido y respetado su poder. Andrés, su compañero, estaba convencido de que ella lo había convertido en coyote, y todos parecían estar convencidos de que ella realmente mató al tarasco con sus hechizos. Sin embargo, hubo contradicciones. 2 testigos declaran que ella solamente empezó a usar de hechizos 10 días antes, y ella misma insiste que no es hechicera. También declara que nunca ha usado peyote, es decir, que sus visiones eran reales y no alucinaciones provocadas por la droga. Desafortunadamente, no se sabe lo suficiente sobre las creencias huachichiles para decir qué posición tenía en la sociedad. En el documento la nombran hechicera, pero quizás sería más apropiado llamarla chamana, sacerdotisa o visionaria. Está claro que, para los chichimecas, no era sencillamente una loca. De otro modo, más de un centenar de ellos no hubiera respondido a su llamamiento. La anciana hechicera chichimeca se parece algo a los chamanes de la sociedad colonial tardía de Ecuador, de posición social marginada, al parecer, pero también con poderes mágicos que les dieron una fuerza política. En cierta medida, uno de aquellos pequeños mesías indígenas, quienes aparecieron esporádicamente en el transcurso de los siglos de la colonia
y hasta después, una mezcla de embustero diestro y salvador inspirado por una herencia religiosa empobrecida que asimilaba elementos prestados de la fe victoriosa de los europeos. Pero el poder de su magia, o de su mesianismo, llegó muy tarde para alterar el orden político-religioso de la colonia. Pedro de Torres, capitán de los chichimecas en Mexquitic y uno de los mayores defensores de la paz con los españoles, escuchó su llamada, pero era claro que ya no creía en sus poderes. Cuando la anciana le preguntó por qué había llegado tarde y lo amenazó con la muerte, él le respondió que si Dios era servido de que muriera, que fuera muy enhorabuena, pero que no le había de matar la dicha india. Al oír estas palabras, la mujer empezó a dar golpes en el suelo, porque él había aclarado que consideraba al Dios cristiano más poderoso que ella con todas sus hechicerías. Pedro de Torres era, se supone, uno de los caciques indios que sacaron provecho de la compra de paz en su capacidad de jefe. Recibió la parte más grande de los regalos en recompensa por mantener sosegado a su pueblo. Los demás chichimecas parecen, sin embargo, haber estado más convencidos de sus poderes que el capitán, según se desprende de su declaración respecto de que la gente estaba alborotada e inquieta a raíz de las acciones de la mujer. Lo más impresionante de la causa es que la protagonista fuera una mujer, una anciana, lo que hace contraste con las causas de idolatría del centro de México, las cuales se tratan siempre de hombres, jefes políticos y religiosos. Las fuentes disponibles no dicen casi nada sobre el papel religioso ni de poder político de la mujer huachichila. El cronista Gonzalo de las Casas solo menciona a la mujer en unas líneas sobre la familia y la dieta diaria de los huachichiles. Tienen matrimonios y conocen mujer propia, y los celebran por contratos de tercería de parientes. Y muchas veces los que son enemigos se hacen amigos a causa de los casamientos. Por la mayor parte, cuando casan en otra parcialidad, sigue el varón el domicilio de la mujer. También tienen repudios, aunque por la mayor parte ellas los repudian y no por el contrario. Todo el trabajo cae sobre las mujeres, ansí de guisar las comidas, como traer los hilos y alhajas a cuestas cuando se mudan de unas a otras partes, ya que a los varones no les es dado cargarse, ni se encargan de otra cosa más que con su arco y flechas pelear o cazar, y las mujeres les sirven como si fuesen propias esclavas, hasta darles las tunas mondadas. Crían sus hijos con harto trabajo, porque como no tienen casa y andan de unas partes en otras, muchas veces les acontecía parir caminando, y aún con los pares colgando y corriendo sangre, camina como si fuese una oveja o cabra. Lavan luego sus hijos, y si no tienen agua los limpian con unas hierbas. No tienen regalo que darles más que la propia leche, ni los envuelven en mantillas porque no las tienen, ni cuna ni casa donde se abriguen, sino una manta o peña, y con toda esa aspereza viven y se crían. Si el hombre mata a algún venado, ha de ir la mujer por él, que él no lo ha de traer a cuestas. Y ansí tienen cuidado las mujeres de coger estas frutas y raíces y aderezarlas y guisarlas cuando ellos vuelven a la casa. Y por la experiencia que tienen del daño que les sucede en las borracheras, tienen ya de costumbre que emborrachándose se apartan las mujeres de ellos y les esconden los arcos y las flechas. No se puede confiar mucho en estas observaciones, sobre todo si se considera que Gonzalo de las Casas probablemente exageró la posición social baja de la mujer con el propósito de dar color en su retrato de los chichimecas como indios brutos y salvajes. El caso de la vieja hechicera huachichila, sin embargo, indica que a una mujer se le podía atribuir poderes sobrenaturales y hasta políticos. El poder de esa mujer posiblemente se derivó, en parte, del hecho de que ella nunca se convirtió al cristianismo, y de ahí su capacidad de transformar a los seres humanos en animales, y en parte, por su edad avanzada, lo que quizás vinculó su poder con el espíritu guerrero de los antepasados del grupo. Estando comprados ya, junto con la paz, todos los jefes huachichiles por parte de los españoles,
Solamente quedaba una mujer, al parecer sin poderes ningunos, para sublevarse en contra de la subyugación que ella vio claramente en medio de los regalos de los conquistadores. Lo irónico de todo esto era que, a pesar de concentrar su resistencia en el simbolismo cristiano de la vida eterna, adaptado a la fe victoriosa de los europeos para sus fines propios, lo que ella recibió, junto con todos los guachichiles, en fin, no era la vida, sino la muerte. Nunca sabremos si los chichimecas se hubieran unido a la rebelión en contra de los españoles si la anciana no hubiera sido condenada a la muerte, aunque es dudoso. Las llamadas y profecías de la chichimeca prendieron una chispa de resistencia, pero está claro que se hubiera apagado sola, aún sin su ejecución rápida y dramática. Los chichimecas habían perdido su espíritu guerrero. Todavía residían asentados en pueblos, entre indígenas sedentarios del sur, o habían huido a otras regiones menos accesibles, donde continuaban su modo de vida tradicional por un tiempo más, atacando a los poblados españoles hasta bien entrado el siglo XVII. Pero, como habían pronosticado los estrategas españoles, con el tiempo los chichimecas fueron erradicados por completo de la frontera que habían defendido tan bien y durante tantos años. Y como habían esperado los rancheros y pobladores de la frontera chichimeca, una vez desterrados los guachichiles, se quedó lo mejor de la Nueva España para el provecho de los españoles. A los 2 años de comprada la paz, en 1592, se descubrieron minas de plata tan ricas en San Luis que le pusieron el sobrenombre de Potosí por las minas famosas del Alto Perú. La vieja chichimeca sí habló proféticamente cuando dijo que la tierra se abriría y tragaría a todos los de su nación si no le ayudaban en su campaña contra los españoles. Fin. Audiolibros Narrativas Voces presentó Las visiones de una bruja guachichil en 1599, hacia una perspectiva indígena sobre la conquista de San Luis Potosí. Investigación de la historiadora Ruth Bejar.